director de Estudios Económicos y Bancarios de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana. Que disfruten esta sesión. Gracias. Buenos días. Como bien mencionaron, la presentación es Oportunidades del comercio latinoamericano en un mundo con alta incertidumbre. Antes de entrar en detalle, agradecerles por el espacio Hablaex, en donde les podemos contar una breve historia sobre, en medio de la incertidumbre que tenemos actualmente, qué oportunidades hay para la región. Y antes de aterrizar en la historia, quería contarles un poco brevemente qué es Bladex. Bladex es el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior. Bladex es un banco con más de 45 años de historia y es un banco que lleva listado, el primer banco latinoamericano listado en la Bolsa de Nueva York hace más de 30 años. Aterrizando esto de qué es Bladex, también comentarles que uno de los objetivos o lo que busca Bladex es impulsar el financiamiento, promover la integración económica, en donde esa integración económica se convierta en mayor comercio, que se traduzca en mayor crecimiento y mayor desarrollo de la región. Atendiendo estos principios, quería contarles una historia que tiene 3 capítulos. La primera, que es las condiciones iniciales, es ¿de dónde viene Latinoamérica? ¿Cómo está el comercio en Latinoamérica? Y enmarcado por una palabra, resiliencia. Aterrizamos en el segundo capítulo, es la palabra de moda en 2025, aranceles. Van, vienen, hay tregua, no hay tregua, suben, bajan, más países, menos países. Y cerramos con la conclusión es aranceles diferenciados y cómo eso es una oportunidad para nosotros como región. Entrando en materia con el primer capítulo de esta corta historia, hablemos un poco y es algo que poco nos cuenta y es ¿cómo le va el comercio latinoamericano? Tuvimos el choque de la pandemia, que eso marcó un antes y un después. Y ustedes ven en esta gráfica, la línea azul más fuerte es Latinoamérica. En el primer gráfico son las exportaciones, el volumen de lo que nosotros exportamos, y en este segundo panel es lo que nosotros importamos. La línea azul está punteando en las dos gráficas. Bueno, en este caso después de Asia. Pero lo que nos dicen estas dos gráficas es que el comercio latinoamericano fue el que más se recuperó con fuerza después de pandemia. Y uno dice, wow, más allá del fuerte crecimiento que hubo en la región, también se ha traducido en un mayor crecimiento del comercio, tanto de flujos de exportación como flujos de importación. Y eso lo vemos con un poco más de historia. Esta gráfica tiene 20 años y les mostramos diferentes choques que ha tenido en el mundo. La crisis financiera internacional, 2008, la crisis soberana de deuda soberana en la eurozona, 2010-2011, la caída de los precios de las materias primas, que eso lo que afectó fue un choque transversal a América Latina, principalmente a Sudamérica. El precio del petróleo bajó, el precio de las materias bajaron, nuestras exportaciones se vieron afectadas. La primera guerra comercial, 2016-2017, la pandemia, que fue un choque estructural para todo el mundo, y estamos viviendo la guerra comercial 2.0. Si ustedes miran en 20 años que tiene esta gráfica muestra la participación de América Latina en el comercio global. Y eso se ha mantenido un 6.3%, que a pesar de todos los choques que les describí hace un momento, el comercio se ha mantenido resiliente. Nuestra participación global del comercio se ha mantenido. Claro, hemos tenido choques estructurales, el tema de las materias primas que nos llevó a diversificar nuestra canasta de lo que vendemos, porque ya no podemos depender tanto del petróleo, ya no podemos depender tanto de las materias primas, y nos llevó a diversificar. Entonces la pregunta es, ¿el comercio se ha mantenido? ¿Qué vendemos y a qué países le vendemos? Esta es una radiografía, una foto de nuestra matriz exportadora, es el primer gráfico, y nuestra matriz importadora. Si a uno le preguntan qué es lo que más vende América Latina, uno va a decir commodities, petróleo, carbón, cobre, oro en algunos casos, pero uno mira la radiografía y se encuentra que lo que más vende son vehículos. Pero me pregunto, entonces hay una capacidad industrial ya insertada ahí y no solo estamos dependiendo de materias primas. Evidentemente, si uno lo desagrega por país, México y Brasil cuentan con un peso importante en vehículos. Pero lo que muestra es que hay una matriz exportadora que se ha diversificado. Claro, el punto es que también tenemos que fortalecer nuestra capacidad industrial. Y eso lo vemos del otro lado de la balanza, son las importaciones. ¿Qué compramos nosotros al resto del mundo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Maquinaria de equipo, aparatos eléctricos. Bueno,
materias primas procesadas, vehículos plásticos. Todo eso son bienes, principalmente los dos primeros, casi un cuarto de la canasta importadora, son bienes de capital. Y eso lo vamos a detallar más adelante, y es que necesitamos industrializar para generar mayores bienes de capital y depender menos del resto del mundo. Nosotros como vecindario potenciar ese tipo de productos, ese tipo de sinergias en donde nuestra canasta importadora no esté tan concentrada en bienes de capital, porque nos afecta cuando hay choques exógenos, caídas de precios, nos impacta en nuestras balanzas comerciales, en nuestras tasas de cambio y en nuestro crecimiento económico. Y otra radiografía es, la segunda pregunta es, ya vimos qué vendemos, es a qué países le vendemos. Y aquí sí me voy a detener un poco más. Y es que si uno mira, la primera gráfica, Estados Unidos concentra el 43% de lo que nosotros vendemos y China el 13%. Uno lo suma, estamos hablando de un 55-56% de que son nuestros principales socios comerciales. Si uno mira las importaciones, es a quién le estamos comprando. Estados Unidos 37%, China 19%, es decir, 56-57%, que es el peso que oscilan nuestros principales socios comerciales. Primera palabra, ¿cómo está el comercio intrarregional de Latinoamérica? ¿Qué es el comercio intrarregional? ¿Qué nos vendemos y qué nos compramos entre nosotros de Latinoamérica para Latinoamérica? En el caso de las exportaciones, 14%. En el caso de las importaciones, 15%. Por favor, tengan presentes estos números. Voy a ahondar en la siguiente diapositiva sobre esa historia. El punto es que nuestro comercio, tanto exportador como importador, tiene dos socios comerciales, Estados Unidos y China, que en este momento son los que están concentrando la atención porque son los países que representan una gran parte del PIB mundial y son los que están mostrándose, los aranceles suben o bajan, por cuánto tiempo y qué productos voy a afectar. Pero si Estados Unidos y China, que son las principales economías, se centran en mayores aranceles, lo que va a hacer es mayor inflación para ellos, que eso lo que va a generar es exportar inflación al resto del mundo. Esta es la misma gráfica, pero con historia. Y lo que vemos, América Latina, lo que comercian entre ellos, ese 15% que vimos en la diapositiva anterior, esta es la historia. Y es que el comercio en la región es bajo si lo comparamos con otras regiones. Aquí traemos en la muestra economías emergentes, tenemos economías avanzadas, Latinoamérica y la zona euro. Nosotros comerciamos con los latinoamericanos 15%. Si lo vemos con otros países, como por ejemplo las economías emergentes, eso está casi al 60%. Las economías avanzadas, 47%. Ya tienen una ventaja porque ellos tienen un bloque comercial mucho más sólido en el que nosotros debemos trabajar. Este es el primer punto. Y el segundo punto es nuestra apertura comercial. ¿Qué es la apertura comercial? Tomemos las importaciones, las exportaciones y miremos en relación al tamaño de las economías. ¿Cómo está eso? Un 49% frente a un 59% que es el mundo. ¿Ha mejorado? Sí, pero todavía mantenemos una brecha. Entonces el comercio intrarregional y el comercio total tienen mucho espacio de mejora. Y es que somos un vecindario que se habla, pero no se habla tanto como debería. Si uno mira a los emergentes, los asiáticos, inclusive la zona euro, que es un bloque muy fuerte, transan entre ellos mucho más de lo que negociamos nosotros mismos. Y ese es un punto neurálgico, porque aquí en esa gráfica lo que muestra es cómo está la balanza comercial de Latinoamérica con Estados Unidos y cómo está la balanza comercial de Latinoamérica con China, los dos principales socios comerciales, que concentraban cerca del 55%. Entonces, ¿qué es la balanza comercial? Yo Latinoamérica lo que exporto, menos yo Latinoamérica lo que importo. Salvo México y Costa Rica, esto es en relación con el tamaño de la economía, son los únicos países que tienen un superávit con Estados Unidos. Del otro lado, salvo Chile, Perú y Brasil, son los únicos países que tienen un superávit comercial con China. ¿Qué hay de México y qué hay del lado de Costa Rica? El lado de México tienen un tratado comercial Estados Unidos, México y Canadá.
el TEMEC. Eso genera que los productos industriales, México tiene una relación muy cercana con Estados Unidos. Como marco de referencia, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Entonces, es una posición de negociación muy directa con Estados Unidos y eso se ve reflejado en la balanza comercial. Costa Rica también tiene una capacidad industrial bastante avanzada y está concentrado en el mercado norteamericano. Pero los demás, entonces tenemos bienes de capital, commodities procesadas, y eso genera que estemos en déficit con Estados Unidos. ¿Qué hay del otro lado? Con China. Chile con cobre, Perú con cobre y Brasil con productos agrícolas es lo que más le vende a China. El resto de países tenemos una posición deficitaria con China. Entonces, si tenemos las exportaciones y las importaciones concentradas en más de un 50% en dos países, genera que nuestra posición comercial no sea tan fuerte, pero si apuntamos a diversificar y consolidar el comercio intrarregional, esas desventajas se van a reducir, porque eso es solo la foto del déficit comercial, pero esto se va a traducir en presiones de tasa de cambio, un famoso pass-through, que si se llama un pass-through se puede trasladar a la inflación, y una inflación que lleva a tasas de interés más altas. Eso como marco de referencia de cómo está la región hasta el momento. Vamos con el segundo capítulo y es un poco de coyuntura, en donde los aranceles van y vienen y lo que hacen es solo aumentar la incertidumbre. Les mencioné hace un momento que estas tensiones se concentraban en lo que podía decir China y lo que podía decir Estados Unidos. Estamos en una tregua de 90 días. El gobierno estadounidense salió hace un par de días a mencionar que ya había logrado un acuerdo con China, pero eso es cómo ha fluctuado las tasas arancelarias entre los dos países. Esta historia viene desde 2018 y había oscilado alrededor del 20% tanto de Estados Unidos hacia China como de China hacia Estados Unidos. 2025 fue un game changer y lo que vemos es que esas tasas arancelarias entre los dos países alcanzó a marcar casi 150%. O sea, se multiplicó casi como por 8 frente a la historia que venía presentándose. Están en negociaciones. Estados Unidos habla que la tasa final de aranceles hacia China va a estar alrededor del 50-55%. La tasa final de China hacia Estados Unidos va a estar alrededor del 10-15%, pero pues no ha salido nada oficial aún. Están en negociaciones. Como les mencioné hace un momento, ¿qué pasa si los dos países que concentran una parte importante de la economía global se enmarcan en este tema arancelario? Y es que esta gráfica muestra cuál es el volumen de productos que se van a ver impactados por aranceles. Si uno mira el lado de China, antes de 2025 está al orden del 60% para los dos países. Después de 2025, tanto toda la canasta de China como toda la canasta de Estados Unidos iba a estar sujeta a aranceles. Si esto llega a pasar, de nuevo, lo que van a hacer esos dos países es debilitar su posición comercial, aumentar la incertidumbre y van a exportar inflación, entre otros casos. Y eso justamente, quiero enlazarles, es cuáles son los dos posibles efectos que estamos viendo hasta el momento. El Fondo Monetario Internacional, en enero, salió a decir la economía global va a crecer 3.3%. 3 meses después de lo que les mostré en ese momento de los choques arancelarios, la economía no va a crecer 3.3, la del mundo, va a crecer 2.8. Entonces, uno ve los datos, en economía algo que se llama hard data y soft data. La hard data no viene mostrando aún el choque arancelario. La inflación en Estados Unidos está relativamente bien comportada, la economía se está desacelerando de forma suave, el crecimiento global viene de la misma manera, pero los indicadores de expectativas sí se han deteriorado. ¿Y qué es lo que ha logrado esta tensión comercial? Es aumentar la incertidumbre, no solo entre ellos dos, con todo el mundo. Y eso lo vemos con este índice de incertidumbre comercial. Una historia de los últimos 10 años, 2025, un game changer y aumenta la incertidumbre. ¿Y eso cómo nos pega a nosotros? Si hay más incertidumbre, yo lo pienso 2 veces para saber si compro o no compro una casa, porque no sé qué va a pasar con las tasas de interés. ¿Me endeudo ahorita? ¿Me endeudo mañana? Si yo quiero empezar a estudiar, ¿me endeudo ahora o mañana van a bajar las tasas? Porque no sé, ¿le va a pegar al crecimiento? ¿Le va a pegar a la inflación? ¿Le va a pegar a ambos?
cómo van a reaccionar los bancos centrales y cómo va a reaccionar el sistema financiero con la reacción de los bancos centrales. Entonces, eso es lo que ha pasado, es una afectación de la incertidumbre en donde nosotros, como agentes, decidimos postergar ciertas decisiones. Y eso se ha reflejado es que si se postergan las decisiones de inversión, si se postergan las decisiones de comprar una casa, de estudiar o de las empresas de comprar más maquinaria, porque no sé cómo va a pasar mi volumen de producción, ok, postergo y la economía lo va a sentir, se va a resentir y se va a revisar a la baja las estimaciones de crecimiento y posiblemente a la alza los temas de inflación. Entonces, en resumen, en 6 meses que estamos viviendo este 2025, un mundo con más incertidumbre, con efectos encontrados entre precios y crecimiento económico, pero quiero enlazar esto y es que este tema, los aranceles diferenciados, voy a entrar en el detalle, puede generar una oportunidad para nosotros y para nosotros potenciar el comercio interregional y para nosotros potenciar la participación del comercio en el mundo. ¿Por qué? Cuando Estados Unidos publicó el listado de los 180, 190 países con aranceles, uno veía que los países asiáticos tenían tasas de aranceles de 30, 35, 40, China alcanzó al 150 y nosotros Latinoamérica teníamos 10%. Si uno miraba los aranceles, el nuevo cero iba a ser 10%. O sea, el que mejor le iba a tener 10% de aranceles. Primer punto, en términos relativos, nosotros, bajo ese escenario, íbamos a tener una ventaja. Porque en términos relativos, los bienes que vengan de Asia van a ser más caros que nuestros bienes. Primer punto. Segundo, nosotros en Blades hicimos un paneo de 6 economías asiáticas: China, Vietnam, India, Corea del Sur, Malasia y Tailandia. ¿Qué le venden ellos a Estados Unidos? Bienes industriales. ¿Y qué le venden ellos? ¿Y por qué tomamos estos países? Porque las tasas de aranceles de estos países que están sobre el papel y que se están negociando, no sabemos cuál es el resultado final, están arriba del 30%. Entonces tenemos un gap de más de 20 puntos porcentuales en sobre arancel, donde nuestros productos serían relativamente más baratos para el comercio norteamericano. Y en Blades tomamos un ejercicio de tomar 4 productos industriales: plástico y caucho, equipo eléctrico, equipo electrónico y muebles. Y mirar a algunos países de la región a ver si nuestros productos o nuestra capacidad de producción puede generar algún sustituto frente a la región. Y es que en medio de la incertidumbre, si Estados Unidos puede encontrar bienes más baratos en términos relativos con nosotros, no solo porque podamos reemplazar en cierto sentido a Asia, sino porque nosotros tengamos la producción industrial para generarlo. Entonces, primera conclusión, esto genera choques de corto plazo, pero también choques de largo plazo, que vamos a ahondar más adelante. De corto plazo es aprovechar las ventajas que tenemos en términos relativos, y de largo plazo es qué podemos hacer para aprovecharlo. Los 4 sectores que les mencioné hace un momento: plástico, maquinaria y equipo, instrumentos y aparatos de óptica y muebles. Todo el cajón, el 100%, es lo que compra Estados Unidos. Y el cajón sombreado es la participación de nosotros, Latinoamérica, en lo que compra Estados Unidos. Lo más alto, 25%, en aparatos de óptica, en donde Costa Rica tiene una participación importante, pero los demás, 12%, 19%, 18%. En este caso no somos determinantes o no somos relevantes para el mercado norteamericano. Y cuando uno mira o desagrega, bueno, de lo que se le está vendiendo, ¿cuál es el rol de Latinoamérica? ¿O qué le ven? ¿Quiénes están ahí detrás de esas ventas? Evidentemente, porque lo que les mencioné hace un momento, México tiene un rol importante. México es el principal y es el que está en todos los cajones. Pero después de México hay otros países que tienen oportunidades para capitalizar esas ventajas de corto plazo. Dominicana, Brasil, Costa Rica, Colombia, son países que participan en estas 4 categorías nada más, solo en estos bienes industriales, y no tienen capacidad
de mercado para llegar a Estados Unidos y tienen capacidad industrial, y lo vamos a ver, para aumentar sus volúmenes de producción. Entonces, no es solo una ventaja para México, sino es una ventaja para toda la región, en donde este tema de incertidumbre, en donde Estados Unidos concentrado con China se centren y afecte a Asia, puede generar una oportunidad para nosotros. Y no una oportunidad que se concentre en un socio comercial que me pueda hacer México, sino una ventaja que pueda trascender tanto a Centroamérica, el Caribe o Suramérica. En esta gráfica es la capacidad industrial sin uso de algunos países de Latinoamérica. Esos datos son tomados de la CEPAL y lo que queremos mostrar es, bueno, entre 2010 y 2021, ¿cómo ha estado la capacidad industrial de los países? ¿Ha aumentado? ¿Ha bajado? ¿Y si ha bajado en cuánto? Eso es en millones de dólares. El más grande por tamaño es Brasil. Brasil, por ejemplo, en el sector eléctrico, su nivel de producción ha bajado cerca de 17.000 millones de dólares en una década. Entonces hay capacidad de producción de este ítem en ese país. Hay capacidad instalada. En el caso del sector de muebles, Brasil nuevamente es la barra más grande por el tamaño de economía, pero hay otros que, en el caso de Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, la reducción es generalizada. O sea, hay capacidad instalada también en estos países. Lo mismo para el sector de plástico y el sector electrónico, pero hay un punto importante, es que sector eléctrico, electrónico y de plástico, solo un país ha aumentado su nivel de producción industrial y ha aumentado su participación en el comercio norteamericano. ¿Quién es? México. Las condiciones que tiene comerciales con Estados Unidos favorecen ese aumento de producción, favorecen que tenga una mayor participación y eso ha aumentado que su frontera de producción industrial se desplace. Los demás tienen una capacidad sin uso. Entonces lo que uno muestra es, nuestros cálculos indican que si yo tomo lo que ha dejado de producir Brasil o la capacidad sin uso de la industria en Brasil, de estos 4 sectores en relación con la economía, estamos hablando de un 3% del PIB. Solo 4 sectores industriales. En el caso de Colombia y Chile, un 1% del PIB. Entonces, si aprovechamos la capacidad sin uso y si aprovechamos esa ventaja relativa de la que les mencioné en tema de aranceles, hay oportunidades para ahondar el crecimiento entre nosotros, aumentar la capacidad industrial y ganar una mayor participación de mercado con nuestro principal socio comercial. Entonces, esas son ventajas de corto plazo que se están logrando y en donde sí hay capacidad industrial en la región. Pero en esta vamos a tener, y es la última diapositiva, que hay desafíos. Y eso es un tema de largo plazo y es la tasa de inversión, la tasa de ahorro que hay en Latinoamérica. ¿Cuál es la tasa de ahorro en Latinoamérica? 19% del PIB. Claro, si uno desagrega por países de Latinoamérica, uno ve que hay países con una tasa de ahorro y tasa de inversión demasiado alta. Panamá, por ejemplo, la tasa de inversión de Panamá está por encima del 30% del PIB. Pero hay países con una tasa de inversión relativamente baja, inferior a ese 19%, como países de Centroamérica, el caso de Guatemala, El Salvador, por ejemplo, en donde es importante ahondar en el tema del ahorro, porque como Latinoamérica, y si nos comparamos con otras regiones, Asia, economías emergentes o incluso economías avanzadas, estamos por debajo de ellos. Latinoamérica, la línea azul más fuerte, la tasa de ahorro o la tasa de inversión se ha mantenido relativamente estable, alcanzó un pico en el superciclo de commodities arriba del 20% y está muy cerca de economías avanzadas. La diferencia entre Latinoamérica y economías avanzadas son las condiciones iniciales. Las economías avanzadas tienen un PIB per cápita demasiado alto, un sistema financiero demasiado integrado y pues tienen una historia de más de 100 años. Nosotros estamos en ese proceso de crecimiento, pero sí es el punto importante de atacar la tasa de inversión y la tasa de ahorro. Esto es una misión de largo plazo, porque evidentemente hay retos y hay desafíos, como por ejemplo la informalidad. Uno mira la informalidad en Latinoamérica, 50, 55, 60%.
Entonces no hay incentivos para que los hogares, los agentes económicos, decidan ahorrar más. Otro tema tiene que ver con la integración, la penetración del sector financiero. Si uno se compara, mira la penetración del sector financiero, ya sea como el crédito sobre el tamaño de la economía o la participación de los agentes en el sector financiero, Latinoamérica está alrededor del 55-50%, muy lejos de economías avanzadas en donde el sector financiero pesa, o la penetración del sector financiero está cerca del 100%. Entonces tenemos dos desventajas y otra es el tema de productividad. En productividad Asia sí nos marca una diferencia. Y es que si uno mira históricamente, la productividad laboral y del capital en Latinoamérica ha bajado en los últimos años, contrastando con el tema de Asia, en donde ha aumentado. Entonces, son puntos que hay que atender de largo plazo para que esas ventajas de corto plazo que se están presentando se puedan capitalizar. Y no lo traje acá, pero quería hablarles de que esas ventajas también se presentan en sectores de materias primas. Por ejemplo, café. Si ustedes miran el precio del café está en máximos históricos por temas en Vietnam y Brasil puntualmente. Y ustedes miran que uno de los principales mercados de Estados Unidos, ¿a quién le compra café? Está Vietnam. Vietnam tiene un arancel del 40%. Si eso se llega a mantener, Honduras, Colombia, Guatemala, Ecuador, México, con niveles de producción que también están muy cerca de esos máximos, podrían capitalizar esas ganancias, capitalizar el aumento del precio y ganar más participación de mercado. Y hablo del café porque el café no lo mostramos, no tiene una capacidad industrial o capacidad instalada tan ociosa y está condicionado a lo que pueda pasar con el clima, pero también hay ventajas en el sector de materias primas. Entonces, lo que queríamos mostrar desde Bladex es, en el tema de la incertidumbre que se está mostrando actualmente, hay oportunidades de corto plazo, que tenemos ventajas en términos relativos frente a potencias importantes, como puede ser el sudeste asiático u otros países de Asia. Hay desafíos, pero también el nivel de producción que les mostré en su momento es que hay países que podrían capitalizar esas ventajas, no solo ahora, sino mantenerlas. Claro, hay tareas, el comercio interregional, aumentar más el comercio, la participación del comercio, la tasa de inversión. Pero en medio de la incertidumbre, Latinoamérica podría ser una de las regiones beneficiadas de toda la incertidumbre global en causa entre China y Estados Unidos principalmente. Ya con eso cierro y doy espacio a preguntas. Gustavo, felicidades por esa conferencia, muy buenas perspectivas y creo que quizás el mensaje principal es que aún en medio de esta incertidumbre, pues Latinoamérica tiene ciertamente oportunidades, ¿no? Para, como tú bien dices, ganar participación de mercado en el comercio global, ¿no? Entonces, algunas preguntas que tengo por acá. La primera es, si podrías explicar un poquito más a qué se debe esa recuperación que observamos del comercio latinoamericano post pandemia, si simplemente es un efecto rebote de tipo cíclico o hay algo más de fondo en esa trayectoria que tú mostraste, ¿no? Permítame, me vuelvo para ser más gráfico con la explicación. Tiene que ver también con la tipología de bienes, de lo que nosotros producimos y lo que nosotros vendemos. Esta es la recuperación más fuerte que tuvo Latinoamérica. Una de las recuperaciones más fuertes del comercio en el mundo ha sido la latinoamericana. Y es también el tipo de bienes que en cierto sentido llegan a ser inelásticos. Inelásticos en el sentido de que no hay tanto sustituto para ese tipo de bienes. Si bien una es la cercanía en México, en donde la capacidad industrial de México permite que después de la recuperación que tuvimos post pandemia sea uno de los más beneficiados. Pero aterrizando en los otros países de la región, se sigue necesitando el petróleo. Si uno mira la matriz energética, 80% de la matriz energética viene de fuentes no renovables. Entonces el petróleo, más allá de que el precio ha bajado, sigue siendo relevante para la región y relevante para el mundo.
El tema del cobre es bien importante, en donde los commodities son neurálgicos para el mundo, porque todas las etapas de producción, las etapas manufactureras requieren de materias primas y nosotros estamos soportando como región ese tipo de materias primas. Quiero citarles un ejemplo, el ejemplo del cobre, por ejemplo. Los mayores productores de cobre, dos están en Latinoamérica, Chile y Perú. Las mayores reservas de cobre están en Chile. ¿Por qué el cobre es uno de las materias primas con las mejores perspectivas? Uno, por el tema de urbanización, porque las regiones que avanzan en urbanización siempre van a requerir el cobre para la transmisión de energía, para el suministro de servicios públicos. El tema de la inteligencia artificial demanda un consumo excesivo de materias de cobre por el uso de energía. Y el tercero, esa transición de fuentes no renovables a fuentes renovables o energías verdes. Esa transición hacia carros eléctricos, por ejemplo, hace que el cobre sea un instrumento importante. Y es que en materias primas, una de las mayores o mejores perspectivas la tiene el cobre, no solo de corto plazo, sino de largo plazo. Eso es va a ser como el commodity más famoso durante un buen periodo. Y en eso, en donde países como, insisto, Chile o Perú tienen unas ventajas competitivas y comparativas bastante importantes. Gracias, Gustavo. Me llega otra pregunta muy interesante del público que dice, ¿cuáles son los principales indicadores económicos que los países de Latinoamérica deben enfocarse para ser más competitivos a nivel mundial? Es una muy buena pregunta. Hay que partir de la más importante, es el crecimiento. El crecimiento económico de la región es bien importante y les mostré hace un momento que la economía del mundo se iba a desacelerar. Y si uno mira la economía latinoamericana, se va a desacelerar. Pero cuando uno desagrega y hace el balance de qué países van a crecer más en 2025 frente a 2024, y hago el comparativo frente a qué países van a crecer menos en 2025 frente a 2024, la balanza está así. Si yo desagrego por países, van a ser más los países latinoamericanos que van a crecer más respecto a 2024 que los que se van a desacelerar. Punto importante. Segundo, la capacidad industrial y la capacidad del peso del comercio. Eso es un indicador bien asimétrico, en donde, por ejemplo, si uno mira a México, el peso del comercio representa 60-65% del PIB, y uno mira otros ejemplos de la región, el caso de Colombia, el comercio representa cerca del 30-35%. Entonces hay que atacar ese tema del comercio, en donde tengo que aprovechar las tensiones comerciales, la incertidumbre comercial, si tengo capacidad industrial, aumentarla y ganar participación de mercado, porque en términos relativos puedo llegar a ser más competitivo vía precio. Entonces son como sectores donde el crecimiento, la capacidad industrial, la apertura, cómo está el nivel de exportaciones o importaciones, son factores relevantes. Y para que mi balanza comercial no sea tan deficitaria cuando veo o me comparo con Estados Unidos y China, que son mis principales socios comerciales. Sí, gracias. No sé si hay tiempo para más preguntas, ¿sí? Sí, ok. Bueno, hay otra que dice por acá, ¿de qué forma ha afectado en aspectos económicos el problema de la saturación en los principales puertos, incluyendo Panamá, provocando pausas en exportaciones e importaciones, afectando la credibilidad comercial? Para eso aterricemos un momento en 2022, cuando se desató las tensiones entre Rusia y Ucrania. Eso generó que el comercio se viera afectado, donde hace un momento vimos las presiones en los precios sobre el tráfico de barcos, cuando hubo una afectación en el canal de Suez. Primero, esas afectaciones de comercio lo que se van a traducir es que los bienes importados y exportados van a ser más caros. Cuando yo tengo ese tipo de afectaciones, se van a transmitir en mayor inflación. ¿Qué fue lo que pasó? Si uno revisa el ciclo de inflación de América Latina, en 2022 hace esto. ¿Y qué fue lo que causó o qué es lo que lleva a eso? Que la respuesta de los países que tienen bancos centrales, no es el caso de, por ejemplo, Panamá, tengan que hacer una política monetaria de subir las tasas de interés, donde necesitan contener un poco ese impulso del consumo
para que la inflación vuelva a converger hacia niveles adecuados. Entonces, esas afectaciones de comercio sí tienen una afectación en toda la economía, vía precios, vía condiciones financieras, vía crecimiento económico, porque con tasas de interés más altas, de nuevo, yo voy a cuestionar como agente económico, no voy a comprar la maquinaria ahorita, la compro más adelante cuando bajen un poco más las tasas, ¿sí? No voy a comprar la casa ahorita, la voy a comprar más adelante cuando estén las tasas un poco más favorables. O no me voy a endeudar con mi tarjeta de crédito para no tener una mayor presión de tasa de interés, cambio el celular más adelante. Entonces, ese tema de mayor inflación, menor comercio y aumento del tema de los precios del tránsito, la mayor inflación, mayores tasas de interés, se traduce en una desaceleración económica, que es como la ecuación que se está armando. La situación se ha normalizado y uno mira las inflaciones de las economías que no son dolarizadas, han convergido rápidamente. México, Brasil, Perú, Colombia un poco más lento. Uno ve buenas noticias en el tema de inflación y eso ha permitido que las tasas de interés hayan bajado. Y eso también se traduce en mejores perspectivas económicas porque las tasas ya no están tan altas y hay mejores condiciones para que las personas opten por endeudarse o las empresas también opten por esos programas de inversión. Listo. Muchísimas gracias.